Estamos en el curso de multiculturalismo a debate. Hoy tenemos el tema del velo islámico. Vamos a hacer una introducción general al feminismo. El feminismo, como dijo María Valcárcel, es un hijo no querido de la Ilustración. Bueno, esto podría ser una exageración, pero bueno, lo interesante es que la Ilustración tiene pensadores que son feministas y pensadores que son sexistas, ¿no? Los típicos pensadores como Hobbes, Locke, Rousseau son pensadores sexistas, patriarcales, con un enfoque patriarcal de subordinación de las mujeres. Sin embargo, en el mismo movimiento ilustrado, pues hay una serie de pensadoras e incluso pensadores como Condorcet, en los cuales se defiende la igualdad de derechos y la igualdad entre hombres y mujeres. Los ejemplos más típicos son Olympia de Gouges y Mary Wollstonecraft. Y digamos que si la Ilustración empieza a hablar de igualdad, libertad, fraternidad, pues lo lógico es que este vocabulario emancipador también afecte a las mujeres. Digamos que la formulación tradicional del contrato social es un contrato entre iguales en la esfera pública. Sin embargo, el contrato sexual es un contrato entre desiguales y un contrato de subordinación, y es en la esfera privada. El contrato sexual es un contrato entre iguales, que son hombres, que están en la esfera pública, y el contrato sexual es un contrato entre hombres y mujeres, es un contrato de subordinación y es en la esfera privada. Esto es la visión tradicional. Esto es denunciado por Carol Pateman en este libro, El contrato sexual, y que, por ejemplo, tiene que ver con el tema de la subordinación natural y la exclusión política. Es decir, por naturaleza las mujeres son inferiores, son emotivas, tienen unas determinadas características y que no se pueden ocupar de los asuntos públicos. Esto, lejos de parecer una cosa fuera de lugar, pues es el argumento que llevó a las revolucionarias a no concedérsele el voto en la Asamblea Revolucionaria Francesa, ¿no? Entonces, bueno, en la Ilustración ya se produjo este debate y lo que se llama la Ilustración consecuente, que tiene que ver con Condorcet o con Olympia de Gouges, ¿no? Olympia de Gouges aprobó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana 3 años después de la aprobación de los derechos del hombre y del ciudadano, porque precisamente esa declaración famosísima de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, pues excluía a las mujeres, ¿no? Hay que decir que las revolucionarias francesas, la mayoría acabaron en la guillotina y que empezaron el movimiento feminista, pero las ideas del movimiento feminista, pero que no tuvieron mucho éxito en sus reivindicaciones. Más bien fueron las sufragistas, es decir, el movimiento en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, en Reino Unido, las que tuvieron ciertamente más éxito, relativo, pero cierto éxito. Por ejemplo, se basaban en el mismo lema que las colonias: no taxes without representation. Si las mujeres pagan impuestos, las mujeres tienen que decidir, ¿no? El movimiento en el mundo anglosajón se llamó el sufragismo y ya desde el inicio tuvo alianzas con el abolicionismo, es decir, con aquellos que luchaban contra la esclavitud. Por tanto, se establecieron alianzas entre pues raza y género, ¿no? Que luego veremos que eso da origen a la interseccionalidad. Bueno, veremos que hay un tipo de discriminación específica
sobre raza y género, ¿no? John Stuart Mill escribió un libro sobre la sujeción femenina, donde plantea toda una serie de cuestiones que son muy actuales, algunas de ellas, y viene a querer decir, es un libro feminista, es un libro muy interesante, viene a querer decir que la discriminación de la mujer pues se basa en la educación. No tiene causas naturales, como decían Hobbes y Locke, sino que se basa en la educación. Y que el hecho de que no haya habido más Cleopatras o más Juanas de Arco, pues ha sido porque no ha habido la educación adecuada para las mujeres, ¿no? Stuart Mill es del siglo XIX. Y, por ejemplo, presentó la propuesta femenino en el Parlamento británico, ¿no? Bien, ahora vamos a ver diferentes fases del feminismo. Vamos a ver el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia y las diferencias entre mujeres, ¿no? Que son diferentes fases del feminismo. El feminismo de la igualdad defiende la igualdad de hombres y mujeres y sostiene que la diferencia de género debe desaparecer. Sí, estoy de acuerdo con el matiz, tiene que ser para hombres y mujeres, sí. Los hombres también tienen que corresponsabilizarse o también tienen que participar o hacer las cosas, digamos. Tiene que ver con el derecho antidiscriminatorio. Lo que dicen es, por ejemplo, el feminismo de la igualdad es que las mujeres tienen que ocupar todas las esferas que tradicionalmente han sido ocupadas por hombres. Por ejemplo, pues tienen que ocupar la política, la empresa, el ejército, etcétera, siempre que tienen que ocuparse por hombres, ¿no? Tienen que ocuparse por mujeres, lo que tradicionalmente se ocupaba por hombres, ¿no? Ese es el feminismo de la igualdad. El feminismo de la diferencia lo que dice es que lo opuesto, que la diferencia de género es una característica esencial y que hombres y mujeres son realmente diferentes. Es decir, que, bueno, esto tiene que ver con un experimento que hizo un psicólogo social que se llamaba Kohlberg. En su experimento, los hombres siempre quedaban por delante. Era un experimento sobre evolución de la psicología social y entonces Gilligan, que era una feminista, teórica feminista, encontró que no es que los hombres quedaran por delante y las mujeres por detrás, es que las mujeres pensaban diferente. Entonces, tenían una forma de concebir los problemas y una forma de relacionarse distinta de los hombres. Y entonces, por una parte, los hombres se presentaban como egoístas, competitivos, violentos. Las mujeres, en cambio, eran pacíficas, empáticas, solidarias, etc. Esto era, y de ahí surge lo de la ética del cuidado, ¿no? Las éticas basadas o que defendían los hombres eran éticas universalistas, imparciales, en cambio las mujeres se basaban en éticas particularistas basadas en la identidad, que era la ética del cuidado, ¿no? Que sostenía pues, que una parte importante de la ética era la relación con las personas y el tratar bien a las personas, ¿no? ¿Cuál os gusta más? ¿El feminismo de la igualdad o el feminismo de la diferencia? Parece que hay unanimidad. A ver si veo a todos. A ver. Pues sí, parece que todo el mundo ha contestado el de la igualdad. Era un experimento de psicología social. Si queréis literatura sobre el tema, os escribo los nombres. Es la controversia
Kohlberg, Gilligan. Kohlberg decía que los hombres siempre quedaban por delante y Gilligan le decía que se pensaba diferente, ¿no? Que se pensaba diferente. Bueno, pues volviendo a la diapositiva anterior, el problema del feminismo de la igualdad, que por supuesto con las ideas generales estoy totalmente de acuerdo, es que el modelo para triunfar una mujer son los hombres. Esa es la crítica que se hace desde el feminismo de la diferencia al feminismo de la igualdad. Que la crítica para triunfar son los hombres. Perdón, el modelo para triunfar una mujer, sí, porque a una mujer se le dice, tú tienes que ser ejecutivo de una multinacional, tú tienes que ser política, tú tienes que ser general del ejército. Pero se entiende que la realización, exacto, tiene como referentes la manera que tienen los hombres de realizarse. Pero a lo mejor las mujeres tienen una visión como más holística, más omnicomprensiva, que para ellas las emociones son más importantes y que pues hay otros valores en la vida que no son tanto la realización en la visión, en la parte profesional, ¿no? Entonces, es decir, que pueden haber referentes femeninos que se realicen de otra manera. Por ejemplo, el típico ejemplo de esto es Margaret Thatcher, que supongo que no tenéis muchos referentes, pero era una primera ministra conservadora, que era una mujer, llegó a primera ministra en los años 80, sin embargo se comportaba, digamos, como un hombre, es decir, su modelo de éxito era un hombre, es decir, sus ideas eran conservadoras en general, no defendía mucho los derechos de las mujeres. Entonces, sí, eso es verdad, lo que dices es verdad, Amanda, tienes razón, que ahora eso ha cambiado, que ahora sí que hay mujeres en puestos relevantes, por ejemplo, las 4 vicepresidentas, la presidenta del Congreso, la presidenta del Senado, son mujeres. Eh, eh, hay más referentes femeninos. Sí, eso era la visión tradicional. Eso era la visión tradicional. Hay una cosa interesante y es que las medidas de discriminación positiva o inversa, las cuotas, tienen sentido hasta que la discriminación dure, mientras la discriminación dure, pero no son medidas para siempre, no son medidas estables, sino que las cuotas están justificadas mientras la discriminación dure. No sé si, creo que aquí hemos hablado alguna vez de las cuotas en el mundo del arte, ¿no? Que ese es un tema complicado, ¿no? Bueno, el otro tema es el feminismo de la diferencia. La crítica al feminismo de la diferencia es que, claro, si decimos que las mujeres son más emotivas, más solidarias, más empáticas, pues eso es un estereotipo de la feminidad que no necesariamente se corresponde y que puede discriminar todavía más, puede ser un estigma, puede discriminar todavía más a los hombres. Y es el argumento de la Asamblea Revolucionaria Francesa. Como las mujeres son emotivas, no pueden ocuparse de los asuntos públicos, ¿no? Como las mujeres tienen que cuidar a los niños y a los ancianos, no se pueden ocupar de los asuntos públicos, ¿no? Pues ese estereotipo puede darse y puede perjudicar más, ¿no? Hay un tema y es que hay un tema y es que el pensamiento maternal es parte del feminismo de la diferencia. El pensamiento maternal lo que dice es que un ser que es capaz de dar a luz hijos
no es capaz de violencia. Es un poco discutible. Pero comprende esta idea estereotipada, ¿no? Esta visión de que si tú eres capaz de dar a luz vida, de crear vida, no eres un ser violento. Yo lo que diría, y esto entronca con un debate que se tiene actualmente, es que puede haber hombres solidarios, empáticos, igual que puede haber mujeres solidarias, empáticas, y mujeres violentas. Quizá no es la generalidad, pero digamos que no se puede atribuir que no pueda haber hombres solidarios, hombres empáticos, o lo que se está debatiendo actualmente es si puede haber hombres feministas. ¿Por qué no puede haber hombres feministas? ¿O por qué el feminismo tiene que ser solo una cuestión de mujeres? Las protagonistas son las mujeres, pero puede haber hombres feministas, ¿no? Supongo que compartís o qué opináis de este punto de vista. Adelante, Amanda. Amanda, ¿quieres hablar? Ah. Pues ahora que lo comentas, Pablo, a ver, Amanda parece que tiene problemas de micro. Había otra llamada. Carmen, ¿quieres hablar? Hola, ¿se escucha? Sí, muy bien. Vale, pues obviamente si el feminismo es un movimiento que recalca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, no solo es un movimiento de mujeres, es un movimiento también de hombres que son los aliados y esos tienen que formar parte de la lucha por los derechos para que seamos todos iguales. Digo yo. Claro, pero yo os comento mi pequeña experiencia. Yo he trabajado el tema del feminismo y he trabajado el tema de las mujeres gitanas, las mujeres musulmanas, las mujeres indígenas, y un poco con la perspectiva feminista. Y bueno, no de experiencias concretas, pero hay una cierta tendencia en círculos académicos y en círculos asociativos, una cierta tendencia a considerar que el feminismo es un terreno de mujeres. Y si eres un hombre, o sea, en los actos sobre igualdad de género, los actos del feminismo, al menos desde hace unos años, ahora no, pero hace unos años era mayoritariamente, muy mayoritariamente, la asistencia era de mujeres. Todo esto está cambiando, pero digamos que actualmente el debate que se produce, por un lado, es si los hombres pueden ser feministas o pueden ser parte del feminismo. Mi opinión es que sí. Pero el debate que se está produciendo es, que creo que lo hemos comentado alguna vez, es el tema de quiénes son las protagonistas del movimiento feminista, si las mujeres o el tema LGTBI, transgénero y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que tiene que ver con el proyecto transgénero del gobierno, esa cuestión, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en ese debate porque sería como muy largo, pero digamos que hay dos visiones. La visión tradicional del feminismo, que diría que las protagonistas del feminismo son las mujeres, y una visión más actual o más nueva o más, llamadlo como queráis, que lo que diría es que las protagonistas o el protagonista del feminismo pues tiene más sectores e incluye también la realidad transgénero, ¿no? Ese es un poco el tema. Había varias manos pedidas. ¿Queréis hablar? O... Amanda estaba pendiente, pero creo que tenía problemas en el micro. Ya me funciona, creo. Ah, Que me bueno, ¿tú escucha, quieres pero hablar? no, es que ya lo ha dicho justo Carmen lo que iba a decir. Básicamente es lo que han dicho todas. Yo creo que si el hombre no se considera tampoco feminista, tampoco va a llevar a ningún lado, pero quien debe dominar la lucha, por así decir, serían las mujeres, que son las que están reprimidas. Y luego en cuanto a lo de LGTB y todo eso, o sea, no me entero muy bien de a qué te referías, pero yo creo que las mujeres transexuales sí que se deberían incluir como mujeres que puedan apoyar esta lucha. Ya. Sí, 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 sí.
Pablo. Que yo lo que pienso, o sea, tampoco veo la necesidad de que como que las mujeres dominen la lucha, porque, a ver, yo lo que defiendo en este caso es que los hombres deben participar del feminismo si son feministas, pero sin apropiarse del feminismo o sin siempre siendo feministas en esa propia lucha. Quiero decir, si un hombre participa y dentro de esa lucha pues intenta ponerse por encima del resto de mujeres en determinadas ocasiones, o ahí es cuando lo está haciendo mal, porque es que está contradiciendo a sí mismo en su propia participación. Sin embargo, tú siendo hombre puedes apoyar el feminismo, defender las ideas detrás de él y actuar en consecuencia. Apoyar un movimiento no siempre significa liderar o, o eso, dominar, pero tampoco veo necesario que tengan que ser las mujeres las que dominen, porque eso creo que también va en contra de los propios principios del feminismo. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Hay otra mano? Carmen. Hombre, a ver, no es que sean las mujeres las que dominan, es que es mayoritariamente las mujeres quienes luchan por los derechos, porque es quien se ha visto siempre opacada, vamos a decirle, por el hombre. Por eso son las mujeres las que tienen que liderar, entre comillas, no es literalmente la lucha feminista, porque son las mujeres las que luchan principalmente por la igualdad de derechos, porque son las que se han visto minadas por la sociedad y por el hombre, por decirlo de alguna forma. Bueno, muy interesante. Si os parece, vamos a continuar porque el siguiente punto también es muy interesante y tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando, pero desde otra perspectiva. La siguiente fase del feminismo es la fase de las diferencias entre mujeres. Y aquí se produce una deconstrucción, es decir, llega un momento que se hace la siguiente crítica al feminismo. El feminismo es un producto de las mujeres blancas, heterosexuales, de clase media, de Occidente. Y entonces surge el feminismo negro, el feminismo latino, el feminismo indígena, el feminismo gitano, el feminismo lesbiano, etc. Para decir que las diferencias entre mujeres son diferencias importantes, relevantes, y que no hay una esencia de ser mujer, sino que hay diferencias relevantes a la hora de ser mujer, y que esas diferencias han de ser tenidas en cuenta, ¿no? De hecho, hoy lo que vamos a ver del velo islámico es una controversia de las diferencias entre mujeres. Eh, eh, entre las mujeres musulmanas o algunas mujeres musulmanas que consideran que el velo islámico es un símbolo político suyo que quieren ostentar y que quieren llevar sin necesidad pues de caer en es decir, en las críticas que le hace el feminismo occidental, ¿no? Que considera que el velo islámico pues, es un símbolo de opresión y que es una clara símbolo de discriminación entre géneros, etc. ¿no? Por último, el tema de si el multiculturalismo es malo para las mujeres, que esto lo veremos ampliamente el próximo día. Y básicamente el argumento es si las mujeres indígenas están en culturas patriarcales, las culturas patriarcales están protegidas por los derechos colectivos y el multiculturalismo protege los derechos colectivos, el multiculturalismo discrimina a las mujeres. El multiculturalismo discrimina a las mujeres, ¿no? Es malo para las mujeres. Bueno, eso lo veremos en extenso el próximo día, ¿no? Bien. Vamos a ver el tema del velo islámico. El grupo lo va a tratar también, el grupo lo va a enfocar desde la situación en diferentes países. Yo voy a hacer una cuestión de argumentos a favor y en contra. Os voy a subir a Aula Global el texto donde yo trato este tema. Bien, en 1989 3 chicas decidieron llevar un hijab, un pañuelo con simbología islámica, a una clase de una escuela secundaria en un colegio público de Francia, a 60 kilómetros de París.
Se dan toda una serie de argumentos y se dan a la vez toda una serie de argumentos a favor de la prohibición. El argumento xenófobo, básicamente lo que dice, que sería el argumento del Frente Nacional, diría, esta no es nuestra costumbre, ellos son extranjeros y tienen que dar. Eso son lo que hacen ellos, ¿no? El argumento de la laicidad es un argumento que tiene que explicarse bien porque en Francia tienen un sistema de laicidad extremo. Tiene un sistema de laicidad extremo que cualquier símbolo religioso ostensible en la esfera pública es considerado un ataque a la laicidad. Esto es en la última regulación. Creo que hay una última regulación desde hace unos días o unas semanas. Creo que el grupo va a hablar de ese tema, que todavía lo han restringido más. Entonces, el argumento de la laicidad, básicamente, la laicidad o el secularismo quiere decir dos cosas. Separación Iglesia-Estado, neutralidad frente a las confesiones. Eso parece muy claro en la teoría, pero en la práctica en cada país es una cosa distinta. En el caso de Francia, el tema de la laicidad es laicidad claramente determinada. O sea, es un modelo de laïcité, se llama laïcité, es un modelo de laicidad en el cual la separación tiene que ser estricta entre Iglesia y Estado y la neutralidad significa que el Estado no promocionará, incluso no permitirá ningún símbolo ostensible en la esfera pública. Y la esfera pública incluye los colegios públicos y aquí hay una cosa que es interesante, que abarca el tema de la neutralidad, que es el siguiente argumento. A ver qué os parece. En Francia hay una ley, después del caso este se hizo una ley, bueno, hubo un informe de la Comisión Stasi y luego se hizo una ley sobre símbolos ostensibles religiosos. Y habla de símbolos ostensibles. Por ejemplo, no sé si sabéis que los judíos llevan un tipo de gorro que se llama yamulke. Las chicas musulmanas llevan un velo. Los Sikh llevan un gorro, tienen que llevar, y por ejemplo hay la exención de que la Policía Montada del Canadá puedan llevar el gorro, o quieren llevar el gorro en vez del casco en la moto. Pero, y aquí viene el pero, y me gustaría escuchar vuestra opinión, la cruz en el cuello no es considerado un símbolo ostensible, según esta regulación. Bueno, el argumento es que no es ostensible, es decir, que no es grande, que no es aparatoso. Sin embargo, pues tiene un componente religioso, ¿no? Si estuviéramos en un tema de neutralidad estricta, sería que cualquier símbolo religioso estaría apartado de la esfera pública. ¿Qué os parece este argumento? ¿Qué os parece esta cuestión? Adelante, Amanda. A mí me parece una tontería, justo cuando lo estabas comentando, estaba pensando pues en la típica cruz que lleva la gente que cree en el cristianismo y tal, y lo estaba pensando de que si esos podrían o no, y me parece una tontería porque a mí no me molesta si alguien lleva la cruz, tampoco me molestan si llevan el velo, que es lo que más suelo ver, porque por ejemplo yo pues en mi pueblo no hay judíos, pero sí conozco un montón de musulmanes y musulmanas que llevan el velo o no lo llevan porque han decidido no llevarlo, y es que a mí no me molesta nada, me parece una tontería y ni siento que hagan propaganda de la... No sé cómo decirlo, ¿vale? Pero como que no me influye en nada que lleven el velo o no lo lleven, que lleven la cruz o no. O sea, es como que estás coartando su libertad de llevar lo que quieran. Claro. A ver, yo estoy de acuerdo en parte en tu argumento. Que eso veremos a continuación los argumentos en contra de la prohibición. Pero yo lo que quería que vierais ahora era el tema de la ley en Francia que dice símbolos ostensibles prohibidos, religiosos ostensibles prohibidos, pero eso no incluye la cruz en el cuello, una cruz pequeñita en el cuello. Incluye los yamulques, incluye el velo islámico, incluye el gorro del Sikh, pero no incluye la cruz en el cuello. Eso a mí me parece muy... Lo entiendo porque no es ostensible, pero me parece que es una neutralidad fingida, ¿no? Es una neutralidad
Es decir, si son todos los símbolos religiosos, se evitan todos los símbolos religiosos. Pero puede ser una neutralidad, ya me entendéis, en sospecha, ¿no? Me parece, no sé. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor tiene su sentido que sea una cosa, digamos, que solo sean los ostensibles. Os lo dejo para que lo penséis. Por último, el último argumento sí que es un argumento que a mí me parece convincente, pero no, ¿cómo os lo diría? En cierta medida. Es decir, me parece que el argumento de la igualdad de género sí que puede tener un cierto valor o tiene un valor en el sentido siguiente. Este velo islámico es lo que se llama una prenda de modestia, es decir, en el Islam se establecen, en el Corán se establecen que las mujeres en algunas ocasiones tienen que llevar el velo islámico. Aquí en las iglesias hace 50, 60, 70 años las mujeres llevaban velo cuando iban a misa, ¿no? La Virgen María lleva velo. No es algo tan extraño en nuestra cultura, ¿no? Las monjas llevan velo. O algunas monjas llevan velo. El tema es que, claro, desde el punto de vista de igualdad de género, el tema está en que ¿cómo lo explico? El tema está en que se le pide algo que es una modestia en la vestimenta a la mujer, pero no se le pide al hombre. Y se le pide porque no quiere mostrarse en público de una determinada manera, no pues para ser modesta, digamos, para aparecer como buena creyente, digamos, buena como persona dentro de una determinada cultura y así. Entonces esto puede tener su explicación porque se le pide una cosa a las mujeres y no se le pide a los hombres, cosa que es una cosa cultural, es una cosa que está establecido en las diferentes religiones o convenciones culturales y así. Yo creo que este argumento es relevante, definitivo. Y mi propuesta es la de que este es un caso de tolerancia, pero vamos a ver los argumentos en contra de la prohibición. El primero es lo que os comentaba antes, la falsa neutralidad cultural. Es decir, se prohíben símbolos de unas religiones, pero no de otras, con lo cual, si queremos ser neutrales sobre las religiones, tenemos que permitir a las personas de esas religiones profesar su fe. Entonces, eso sería ser neutral desde el punto de vista a lo mejor de otro modelo de secularismo, un secularismo abierto, pero sería lo lógico, ¿no? Digamos que uno de los principios más difíciles de aplicar es el de la neutralidad, que quiere decir que el Estado es neutral desde el punto de vista religioso, y en algunas ocasiones se establece que para ser coherente desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la neutralidad, pues se ha de permitir a las personas pues expresar o llevar la indumentaria que consideren más adecuado, ¿no? A mí toda esta cuestión del velo me parece que es, o cuando sale la polémica del velo, incluso la del burka, a mí me parece que es una excusa, es lo que, vosotros sois de comunicación audiovisual, es un MacGuffin, ¿sabéis, no? El MacGuffin de Hitchcock. A mí me parece que el velo es un MacGuffin, es decir, el velo es algo muy aparatoso y que crea muchos debates, pero que distrae la atención del argumento principal. ¿Y cuál es el argumento principal? La integración de los inmigrantes musulmanes en Europa. El nivel de vida de los inmigrantes musulmanes en Europa. Y de eso nadie habla. En cambio del velo, literatura entera, bibliotecas enteras, siempre hablando que si el velo sí, el velo no, y el velo al final es un pañuelo. O sea, puede tener la simbología que sea, pero es un pañuelo. ¿Qué daña a alguien que se lleve un pañuelo de una manera o de otra? Sí que hemos hecho la consideración sobre el tema de la igualdad de género y comparto lo de la igualdad de género, pero a la vez también comparto que es un elemento que se puede hacer un ejercicio de tolerancia. Dime, Irene.
Nada, yo quería decir que me parece que desde Occidente que como que opinamos sobre lo que tienen que hacer mujeres pertenecientes a otras culturas y no me parece justo. O sea, ellas pueden decidir por sí solas lo que tienen que hacer con su cuerpo. O sea, y más sabiendo que pertenecen a una cultura distinta, no sé. Y además, lo que has dicho antes de lo de por los hombres que no tienen por qué llevarlo, los hombres no tienen tanta presión, es que hice un ensayo sobre esto y es porque, a ver, bueno, pues que cuando surgió el Islam, realmente la situación de la mujer estaba muy mal y como que la religión le dio más derechos y como que en ese momento el hijab era feminista porque servía pues para evitar violaciones y tal, pero claro, la sociedad ha avanzado y ahora el problema no es cómo vista la mujer, sino otras cosas. Y nada, solo quería decir eso. Muy bien, sí, muy interesante. A ver, hay otra mano. Amanda. Que yo opino igual y sobre todo, o sea, a mí si vienen a mí aquí en mi país me da igual si llevan el velo o no lo llevan. O sea, entiendo el punto este feminista, porque al final es como, por así decirlo, que reprime a la mujer, o sea, no sé cómo explicarlo, pero bueno, que mientras sea la mujer quien decida llevarlo me parece genial. Luego ya creo que sí que tendría que haber más debate, no tanto en si la mujer se quita el velo o no, se lo pone cuando está en mi país, por así decirlo, no sé si me estoy explicando, que por ejemplo cuando hay países en el que si vas te obligan a ponerte el velo sí o sí. Yo por ejemplo ahí estoy de acuerdo, si entro a una mezquita o así, por respeto, ponérmelo, lo entiendo perfectamente. Igual que no entro a una iglesia, o sea, entro a una iglesia no visto como a lo mejor visto cuando voy con mis amigas. Pues igual, pero el hecho de que te lo impongan solo por estar en este país, como que lo veo algo como que se puede debatir más que el hecho de si esa persona debe ponérselo o no en España, por ejemplo. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. A ver, perfecto. Lo que habéis comentado, sí, sí, está lo del feminismo musulmán, sí, es lo que iba a contar ahora. Fátima Mernissi o las intelectuales musulmanas lo que plantean es que ni prohibición ni imposición, ni prohibición en los países occidentales ni imposición en los países musulmanes, digamos, más extremos, ¿no? Entonces, que sean las propias mujeres musulmanas las que decidan si quieren llevar velo o no quieren llevar velo. Para algunas mujeres feministas musulmanas, llevar velo es un símbolo político eh, que no tiene una connotación opresiva y que las diferencia de las mujeres occidentales. Una cosa que parecía invisible, o sea, que se hizo para que las mujeres fueran invisibles en sus países, en Occidente se convierten en fuente de diferencia, ¿no? Se convierten en mujeres musulmanas o en símbolo de inmigración. Es decir, lo que os contaba antes del McGuffin, ¿no? De los argumentos para distraer. Pues yo creo que este es un argumento de la extrema derecha, o sea, este es un argumento típico de la extrema derecha de insistir mucho en el burka, insistir mucho en el velo islámico, en este tipo de cosas. Os voy a contar una anécdota. Yo estuve haciendo un trabajo sobre programas políticos sobre inmigración y en un partido de extrema derecha de Cataluña decían no dar dinero para que se construyan templos o mezquitas de religiones que discriminan a la mujer. Sin embargo, el partido no dedicaba ni una raya a la igualdad de la mujer. O sea, que era un poco, digamos, curioso, ¿no? Entonces, yo creo que es una excusa, es un debate, digamos, para hacer ruido sobre el tema este, y creo que lo que hay que dar es la voz a las mujeres musulmanas. Hombre, el problema es cuando los padres obligan a la chica a llevar velo. Y, y ese es un poco el tema, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Bien, este es lo que os comentaba de los símbolos religiosos ostensibles. Y en la comisión Stasi, que es una comisión que se hizo para analizar este tema, se basa en los valores de orden público, comunidad de valores y autonomía de juicio, ¿no? Que eso eran los valores que estaban detrás de esa decisión, ¿no? Bueno, el hijab,
no es impuesto por el Corán, aunque diferentes escuelas o interpretaciones tienen diferentes visiones. También en la Biblia aparece, en la Carta a los Corintios, y las monjas y la Virgen María aparecen con velo, como os he comentado. Y como os he dicho, hay un símbolo político, ¿no? En Argelia, el velo era un símbolo de la lucha contra el imperialismo. Era un símbolo político de diferenciación, ¿no? Os voy a contar una cosa, a ver qué os parece. Tenemos un poco de tiempo. ¿Qué os parece este argumento? También es un argumento de una feminista musulmana. Bueno, las feministas musulmanas, por ejemplo, dicen algo así como que las feministas occidentales creen que las feministas musulmanas son medio tontas y que aceptan el patriarcado sin rechistar, y que las feministas occidentales tienen un complejo de superioridad muy grande y que, bueno, etcétera. Ese es un tipo de argumentación, ¿no? Eso lo veremos el próximo día. No, lo que os quería comentar es un argumento también de las feministas musulmanas que lo que dice es en ambos lados del Mediterráneo el patriarcado funciona. En un lado, la mujer se esconde detrás de un velo, y en el otro lado la mujer se hiperexhibe. Es decir, la tenemos en los anuncios, la tenemos por todos lados, tiene que tener todos los condicionantes, digamos, del patriarcado. Y en un lado se esconde a la mujer o se invisibiliza a la mujer, pero en otro lado el patriarcado funciona de una forma más sutil, ya sea a base de dietas, ya sea a base de operaciones de cirugía estética, o en fin, de la moda o de etcétera, y se hiperexhibe. ¿Qué os parece este argumento? Adelante, Amanda. Que yo diría que al igual que la mujer en países islámicos puede elegir ponerse el velo, la mujer en países occidentales puede elegir enseñar, por así decir, lo que quiera. O sea, que no me parece que haya que echar mierda al resto porque no hace lo que tú haces. Cada uno es libre de hacer lo que quiere. Sí, yo creo que el argumento, la crítica iba un poco por los modelos sociales, ¿no? Porque, o sea, que la dicotomía que veremos el próximo día entre feminismo y multiculturalismo, diciendo que Occidente es una sociedad donde no hay patriarcado, donde solo funcionan los derechos individuales, los derechos humanos, o sea, una visión muy idílica de Occidente y una visión muy catastrofista del resto de los países, digamos que tampoco responde a la realidad, sino que digamos que en todos los lugares el patriarcado tiene con diferentes grados, pero el patriarcado tiene una función, digamos. Esa es la crítica que hacen las feministas musulmanas. ¿Ves? Sí, esto es lo que os decía, ¿no? El feminismo no nació en los países árabes, es un producto importado de las grandes ciudades de Occidente. Esto es algo que yo he escuchado, por ejemplo, en el título de experto de pueblos indígenas, es algo que yo he escuchado a las feministas o a las líderes indígenas decir que el feminismo indígena, algunos años, el feminismo indígena no existe, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que lo que critica Fatima Mernissi es que las feministas occidentales parece que vean a la mujer árabe como un ser infrahumano, sumiso y medio tonto, que es feliz en la degradación organizada por el patriarcado y la miseria institucionalizada. Este es la fase del feminismo, de las diferencias entre mujeres, ¿no? O sea, puede ser feminista musulmán, puede ser feminista occidental, y la verdad es que cómo se establecen las solidaridades entre los grupos, ¿no? Cómo se establecen las solidaridades entre los diferentes colectivos, ¿no? Bueno, aquí es lo que os comentaba, que en un lugar es objeto de deseo y allí se oculta y se hiperexhibe. Y la ley busca prohibir el símbolo, pero no las causas.
es lo que os comentaba del Magufi, ¿no? O sea, el problema es la situación de los inmigrantes musulmanes en Occidente, de las inmigrantes musulmanes en Occidente, de la mujer musulmana en Occidente. Pero de eso nadie habla y los medios de comunicación están con si el velo, el velo. Claro, el problema de los casos es que si se dice prohibido que vayan las chicas con velo, las chicas quieren llevar velo, entonces las chicas no estudian. Y esa es la salida. Entonces, el modelo, mi propuesta es un modelo de tolerancia, de toleremos que lleven velo, pero que estudien y que sean independientes económicamente y que luego ya decidan cómo quieren llevar su vida. Ese es un poco el tema, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? Por último, quería comentar dos casos. A ver qué os parece. Son dos casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Uno es un caso de una profesora de primaria con velo islámico, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que no puede dar clases si lleva velo islámico porque es un acto de proselitismo. Y otro es el caso, un caso italiano, ¿no? Lauci versus Italia, en el cual se dice que en las aulas de la escuela pública en Italia se puede tener el crucifijo, porque es un símbolo pasivo representante de la democracia, de la civilización occidental, etc. ¿Qué os parecen estos dos casos interpretados conjuntamente? Adelante, Amanda. Yo creo que no es lo mismo que una profesora lleve el velo porque eso es algo individual y de su propia creencia, no se lo está imponiendo, por así decir, a nadie más, mientras que si pone un crucifijo en la clase, está asumiendo que toda la clase es esa religión. O sea, entiendo que no es lo mismo si es un colegio religioso que ya te metas ahí, lo intuyes pues, que estás ahí por algo, pero que un colegio público... que a ver, es como un poco lo que pasa muchas veces, yo recuerdo en mi cole que no tiene nada que ver, ¿vale? Pero bueno, en mi cole no había un crucifijo, pero sí que había una esta del rey y a lo mejor hay gente que es, bueno, yo me estoy yendo por las ramas, no pasa nada. Lo que quería decir que me parece una tontería lo de la mujer esta que llevaba el velo, a mí no me importa y me parece que debería seguir su religión y si quiere llevarlo no va a pasar nada. Y el crucifijo yo creo que es lo que no debería de permitirse porque si en vez del crucifijo sería otro símbolo islámico se vería fatal. Pues opinas al contrario del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y yo estoy más cerca tuyo que del Tribunal Europeo, pero es bastante curioso, ¿no? Por supuesto, a mí me parece que el caso de la profesora suiza es claro que bueno, no sé si hace proselitismo o no, pero una trabajadora puede llevar velo islámico. Luego hay un caso del Tribunal de la Unión Europea que es más complicado, quizá luego en el debate lo explico, pero que en principio dicen que despedir a alguien por llevar velo islámico no es igualdad o una discriminación por razón de origen racial o étnico. A no ser que haya una política de neutralidad en el centro, un caso de discriminación indirecta. Bueno, es más complicado, es un poco complicado. Pero lo que viene a querer decir es que si no hay una política de neutralidad en el centro, que como lo que hacen en las escuelas que dicen prohibidos todos los símbolos, pues si el centro no dice prohibidos todos los símbolos, entonces despedir a una trabajadora por eso no sería una causa de discriminación directa. Bueno, es un caso un poco complicado, pero bueno, es un caso muy interesante, ¿no? Entonces, y el segundo caso, el del símbolo pasivo, a mí me parece que pues que va contra la separación entre Iglesia y Estado y que es una escuela pública. En la escuela pública puede darse clases de religión, pero no necesariamente todo el mundo tiene por qué compartir los valores de la religión que se expresan en un crucifijo y por lo tanto pues no es un símbolo tan pasivo como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay una mano levantada. Diego. Ajá, sí, ¿me escuchas? Sí, sí. Ok, que me llamó mucho la atención esta clase y
cuando mencionaste lo del McCoffin, porque justamente hace muy poco, creo que viene perfecto con el tema, en Suiza prohibieron el uso del burka. Hace menos de un mes el Parlamento lo aprobó. Y bueno, yo tratando de buscar con una mente fría, ahora leyendo los artículos, tratando de buscar por qué lo hicieron, no sé si no he indagado lo suficiente, pero no he encontrado una razón sustancial. Entonces creo que me llama mucho la atención eso que tú dices, porque demuestra justamente tu punto, porque no hay una razón más allá, simplemente, incluso en el cartel me llama mucho la atención, si el que esté interesado lo puede buscar, el cartel era que estaba de la campaña a favor para que quiten el burka. Salió una mujer con el burka y atrás salía un fondo rojo como con unos misiles, algo así muy exagerado y creo que demuestra mucho más tu punto, pues, ¿sabes? Que realmente es Claro, como es algo para desviar la atención y no realmente habla del tema en sí, ¿sabes? Como que, yo me pregunto, ok, pero ¿cuál realmente es el problema? ¿Hay algún problema realmente racional del por cual no se debería llevar burka? Pero tampoco lo argumentan en sí. No sé si me explico. por supuesto, sí, sí. Esa es mi conclusión después de haberlo estudiado desde varios enfoques y tal. Yo creo que es un tema para distraer la atención, ¿no? Un McGuffin. Y los verdaderos problemas son la situación, la integración de los inmigrantes musulmanes. La, la... Entonces, bueno, el tema del burka tiene unos matices diferentes que yo creo que el grupo los va a tratar. Entonces, si os parece bien, dejamos aquí la explicación y pasamos a la exposición del grupo.